A ver, imagina por un momento que estás literalmente dormido ahora mismo. O sea, que tus decisiones más importantes, esos enfados repentinos que te dan en el tráfico, o incluso, no sé, tus momentos de supuesta lucidez analítica en el trabajo, pues que no son libres. Ya, que son mecanicidad pura. Exacto, que son el subproducto mecánico de una especie de batería biológica diseñada a una escala cósmica, atención a esto, para alimentar a la Luna. Madre mía, es que suena totalmente a un planteamiento de ciencia ficción dura, de las buenas. Totalmente. Y bueno, hoy vamos a realizar un análisis a fondo de una serie de textos filosóficos y psicológicos que sostienen exactamente esto, pero con una seriedad que resulta hasta escalofriante. Sí, sí, porque nos enfrentamos a unas conferencias muy provocadoras, muy rigurosas, que el filósofo y periodista ruso Uspensky empezó a impartir en Londres allá por 1921. Casi nada hace ya un siglo. Claro. Y estas ideas, que luego cristalizaron en textos súper fundamentales como Psicología de la posible evolución del hombre y Fragmentos de una enseñanza desconocida, pues postulan sin ningún miramiento que el ser humano es básicamente una máquina averiada. Una máquina averiada, sí. Eso es. Y nuestra misión en la exploración de hoy es desgranar un poco las capas de toda esta filosofía esotérica, entender la mecánica del universo que propone y, sobre todo, examinar el precio, el abrumador precio que exige abandonar ese estado de letargo. A ver, para quienes nos escuchan, creo que debemos hacer una advertencia previa. Asimilar un material de este calibre exige forzosamente abandonar la pasividad. Desde luego. Hay estudios contemporáneos sobre creatividad que nos advierten contra este peligro de convertirnos en lo que llaman mentes de tragaderas. Mentes de tragaderas, me encanta el término. Sí. Es decir, asimilar cualquier información sin filtro. Consumir datos mecánicamente para luego seguir a lo tuyo. Para que una idea sea verdaderamente transformadora, tienes que bañarte activamente en el río del conocimiento, chocar contra él, forjar verdades propias. Claro, hacer el esfuerzo. Exacto. Y de hecho, esta misma resistencia al consumo rápido fue la razón por la que Uspensky, y esto me parece fascinante, se negaba en rotundo a dar charlas introductorias individuales. Sí, es que exigía ciclos estrictos de 5 a 10 conferencias consecutivas a toda la gente que le escribía después de leer sus primeros libros. O vas a 5 o no vengas. Exactamente. Y a ver, la justificación de Uspensky para esto revela una comprensión brutal de la psicología humana. Él decía que la mente tiene un sistema inmunológico implacable ante lo que es genuinamente nuevo. Ajá. O sea, cuando nos exponemos a un concepto que amenaza con derribar nuestros paradigmas, nuestro intelecto reacciona enseguida etiquetándolo con términos familiares, pues para neutralizar el impacto, ¿sabes? Claro, para que no duela, para encajarlo en lo que ya sabemos. Eso es. Entonces Uspensky comprendió que hacían falta al menos esas 5 conferencias de exposición continua para generar suficientes grietas en esa armadura mental. Quería obligar a la audiencia a admitir que efectivamente estaban ante un idioma y unas ideas que no habían escuchado jamás. Es como tratar de explicarle la complejidad de Internet a un ingeniero del siglo XIX utilizando solo vocabulario sobre telégrafos. Qué buena analogía, claro. Pues terminarán concibiendo la idea de un telégrafo superveloz, pero se perderán por completo la revolución subyacente que hay detrás. Totalmente. Y para evitar caer en ese filtro reduccionista, yo creo que debemos empezar por la dura crítica que estas conferencias lanzan contra los cimientos de nuestra propia cultura. Afirman, sin ningún reparo, que la psicología moderna ha tocado fondo. Que ha perdido el norte. Sí, que ha perdido todo contacto con su origen al obsesionarse con el saber, en mayúsculas, e ignorar por completo el ser. Vale, aquí hay que hacer una pausa porque esto es clave. El saber, en este contexto, representa la mera acumulación de datos, los títulos académicos, la erudición técnica, todo eso. Lo que solemos aplaudir, vamos. Exacto. Y el ser, por el contrario, define el nivel de conciencia, la cohesión interna, la presencia y, sobre todo, la integridad ética de un individuo. Ya. La tesis aquí es que la civilización occidental ha institucionalizado un desequilibrio patológico. O sea, idolatra y premia el saber de una forma desproporcionada, pero el desarrollo del ser le resulta completamente irrelevante. Y las fuentes utilizan una imagen muy vívida para ilustrar esta fractura, que es el caso del científico eminente. Sí, el científico eminente. Nos presentan a un hombre que es capaz de realizar descubrimientos asombrosos, de alterar el curso de la ciencia mundial, pero que,
En el plano de su vida íntima y cotidiana, resulta que es un tirano de manual. Un desastre de persona. Un desastre. Puede ser alguien mezquino, consumido por la envidia profesional, o estar tan disociado de la realidad presente que, no sé, va olvidando el paraguas en todos los trenes. Tal cual. Y la sociedad aplaude su portento intelectual y le perdona su raquítico nivel moral. Pero a ver, llegados a este punto, yo tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Venga, a ver. Porque, ¿acaso la validez de una ecuación matemática o de un avance en física cuántica no es completamente independiente de si quien la formula es un altruista o un egoísta empedernido? O sea, un 2 más 2 da 4, al margen de la calidad humana de quien lo calcule, ¿no? Porque iba el ser a alterar o invalidar hechos empíricos objetivos. Pues, a ver, esa objeción que haces es el producto natural, casi mecánico, de nuestra educación hiperracionalista. Esa educación que aísla el dato de su creador. ¿Vale? Pero el marco de esta filosofía sostiene algo más profundo. Dice que el alcance y la utilidad real de ese saber están dictados e inexorablemente limitados por el nivel de ser. ¿En qué sentido? Pues en que un ser humano interiormente fragmentado, dividido por contradicciones y cegado por el egoísmo, solo puede acceder a un saber igualmente fragmentado. Ah, entiendo, la visión de túnel. Eso es. O sea, puede descifrar el detalle microscópico de cómo fisionar un átomo, por ejemplo, pero su bajo nivel de ser le va a impedir integrar ese descubrimiento en el panorama amplio de la supervivencia humana. Y claro, la consecuencia inevitable es que empleará esa destreza técnica para diseñar herramientas de destrucción masiva. Exactamente. Cuando el saber supera con creces al ser, el conocimiento abandona su propósito constructivo, se vuelve abstracto, se vuelve nocivo y básicamente precipita calamidades. O sea, lo que sugieres es que la fórmula matemática no deja de ser correcta, en el papel evidentemente, pero esa ceguera existencial sobre cómo y cuándo aplicar esa fórmula en el tejido del mundo real distorsiona el resultado final. Lo vuelve destructivo, sí. Y esto desemboca en la acusación más perturbadora de Uspensky. Y es que el rasgo principal y definitorio del ser del individuo moderno no es el libre albedrío, ni el raciocinio, es el estado de sueño. El sueño lúcido, por así decirlo. Bueno, él dice que vivimos inmersos en un letargo crónico, un sueño durante la vigilia. Afirma que nacemos, trabajamos, formamos familias y morimos estando profundamente dormidos. Y para validar esa hipótesis de la humanidad como una maquinaria sonámbula, las conferencias exigen diseccionar primero cómo opera internamente este motor biológico averiado, este cuerpo que tenemos. Vale, la anatomía de la máquina. Exacto. Se propone una anatomía de la psique estructurada en 4 centros principales de procesamiento, y la diferencia fundamental entre ellos radica en las velocidades a las que operan, que esto es súper interesante. Ajá. Tenemos el centro intelectual, con su base en el cerebro, que irónicamente, a pesar de ser el más venerado en nuestra cultura, es el más lento de todos. Más lento, fíjate. Debajo de este operan los centros motor e instintivo, radicados en la médula espinal. Estos están dotados de una gran velocidad para gestionar el movimiento corporal, la digestión, las respuestas de supervivencia. Las cosas automáticas. Eso es. Y por último, el centro emocional, ubicado en el plexo solar, que está diseñado por la naturaleza para ser el más rápido de todos, capaz de emitir juicios y percepciones instantáneas y fulminantes. O sea, en un organismo verdaderamente despierto, cada centro se ocuparía de sus funciones específicas a su velocidad adecuada. Pero claro, en nuestro estado de sonambulismo mecánico, las fuentes aseguran que vivimos confinados en un cuartucho minúsculo y polvoriento dentro de una inmensa mansión de 3 pisos. ¡Qué gran imagen! Dejamos que grandes áreas de nuestro potencial se atrofien. Para que la audiencia pueda visualizar un poco la magnitud de este desajuste, a mí me gusta pensar en el hardware de un ordenador mal ensamblado. A ver. Imaginemos que el centro emocional es una tarjeta gráfica potentísima, de ultimísima generación, y que nuestro centro intelectual es un procesador de los años 90 extremadamente lento. Un cuello de botella de manual. Exacto. Por culpa de un cortocircuito interno, forzamos a esa tarjeta gráfica prodigiosa a operar al ritmo desesperante del procesador obsoleto. Obligamos a nuestras emociones más sutiles a ser filtradas y paralizadas por la torpeza del análisis racional. Es que las consecuencias prácticas de ese cuello de botella interno son visibles en nuestra rutina diaria constantemente. Piensa, por ejemplo, en un incidente de tráfico común.
terreno pantanoso. Ya te digo. Vas conduciendo y un coche frena bruscamente justo delante de ti. El centro motor, que es rapidísimo y muy eficiente, reacciona en milisegundos e instintivamente hace que pises el freno. El accidente se evita. Perfecto. Sí, el pie va solo. Exacto. Pero 3 largos segundos después entra en escena el lentísimo centro intelectual para analizar y juzgar la imprudencia del otro conductor. Y es entonces cuando el centro emocional, que está secuestrado por ese intelecto, se dispara de forma artificial e innecesaria. Claro, te inunda la ira. Te inunda la ira, empiezas a pitar compulsivamente, a proferir insultos. Ahí la máquina se desincroniza. Ya no sientes el peligro real, porque el peligro ya pasó, sino que reaccionas a destiempo, impulsado por pura fricción mecánica. Es una desincronización que la verdad explica a la perfección muchos fenómenos de la vida contemporánea. Ese estado en el que conducimos durante kilómetros hasta casa en absoluto piloto automático, sin recordar ni un solo tramo del viaje. O cuando nos quedamos atrapados haciendo scroll infinito en la pantalla del móvil. Totalmente. El centro motor sigue moviendo el dedo mecánicamente hacia arriba mientras el intelectual divaga en ensoñaciones completamente estériles. Y a ver, si asumimos que cada individuo es, en el fondo, una máquina mal calibrada con los cables cruzados, parece inevitable deducir que al agruparnos en sociedad, a nivel colectivo, seamos incapaces de articular un lenguaje común. Sí, esa incomunicación endémica de la que hablas es el pilar sobre el que se estructuran los círculos concéntricos de la humanidad, que es la forma que tiene Ouspensky de catalogar nuestro nivel evolutivo. Los famosos 7 niveles. Eso es, él clasifica a los individuos en 7 niveles. Los hombres número 1, 2 y 3 componen el gigantesco círculo exterior. A ver, detállame un poco esos 3 primeros. Pues mira, el número 1 es el individuo puramente físico, regido por los instintos y la imitación. El número 2 está gobernado por sus afectos, sus simpatías y antipatías, de forma puramente emocional y mecánica. Y el número 3 es el hombre teórico, el que está dominado por el intelecto y la lógica abstracta. Entiendo. Y la cuestión es que la práctica totalidad de la población habita en este anillo exterior de mecanicidad absoluta. Es un panorama bastante sombrío, la verdad, pero el análisis introduce aquí una figura bisagra, que es el hombre número 4, un individuo que está en el umbral y que posee lo que los textos denominan un centro magnético. Un concepto muy potente. Muy potente, sí, porque es crucial entender que este centro magnético no es un órgano anatómico que te puedan operar, sino una fricción psíquica genuina. Es una insatisfacción profunda y sostenida con las explicaciones convencionales de la vida, un deseo inexplicable de despertar, como un picor que no te puedes rascar. Exacto. Y es el puente necesario hacia el círculo interior que está conformado por los hombres número 5, 6 y 7, quienes supuestamente ya han consolidado una voluntad consciente y indivisible. Pero el gran drama de todo esto se desarrolla en ese círculo exterior, donde estamos la mayoría, un lugar que las conferencias bautizan como el círculo de la confusión de las lenguas. Una especie de torre de Babel. Es una eterna torre de Babel, sí. Tomemos un sustantivo fundamental, por ejemplo la palabra hombre. Damos por hecho que todos comprendemos su significado cuando hablamos, ¿verdad? Claro, parece evidente. Pues no. Para un biólogo evolucionista, un hombre es una amalgama de tejidos y un resultado de la selección natural. Para un jurista es un portador de derechos y obligaciones penales. Y para un teólogo es un alma caída en desgracia. Ya, claro. Utilizamos el mismo vocabulario fonético, pero los campos de significado orbitan en planos dimensionales que nunca llegan a tocarse. Hablamos idiomas distintos usando las mismas palabras. Y fíjate, esto nos permite entrelazar magistralmente los textos sobre la evolución humana con los documentos sobre creatividad y comunicación que hemos integrado en el análisis de hoy. Me refiero en concreto al célebre test de Turing y al concepto filosófico del espacio intersubjetivo. Ah, sí, la conexión aquí es buenísima. Es que las fuentes apuntan que comprender la belleza de un soneto de Shakespeare, saber, por ejemplo, que comparar el rostro de la persona amada con un día de verano es un halago luminoso, y no hacerlo con el frío de un día de invierno, pues no depende de deducir lógicamente las temperaturas estacionales. Claro que no. Requiere compartir una resonancia vital,
una empatía fundamental sobre lo que la calidez significa para el espíritu humano. Y por eso, las inteligencias artificiales basadas en silicio fracasan estrepitosamente en ese test de Turing poético, por el mismo motivo subyacente que condena a las máquinas humanas del círculo exterior, ¿Qué es? que carecen de un auténtico espacio intersubjetivo. No comparten una experiencia de ser real. Si no existe un lenguaje exacto basado en el principio de la relatividad y en el esfuerzo riguroso por discernir si el interlocutor nos está hablando desde su centro intelectual, desde el emocional o desde el motor, la incomprensión deja de ser la excepción, se convierte en la norma sistémica. O sea, estamos condenados a no entendernos. Básicamente, en las relaciones microscópicas o de pareja, este fallo genera rupturas y aislamientos, pero a escala macroscópica, el subproducto ineludible de esta confusión de lenguas es, sin medias tintas, la guerra. Qué fuerte. Los conflictos armados no son decisiones racionales de agentes libres sentados en una mesa. Son la colisión ciega y mecánica de millones de engranajes rotos. Madre mía. A ver, si seguimos el hilo lógico de este abismo existencial, la mente crítica choca de bruces con una pregunta monumental. Fábrica, incomunicados y propensos a la destrucción masiva. ¿La selección natural o las propias fuerzas del universo deberían habernos purgado hace milenios? Deberíamos habernos extinguido. Pues sí, tendría sentido. Sin embargo, los textos resuelven esta paradoja con un giro hacia una cosmología que quita el aliento. Resulta que la mecanicidad humana, nuestra condición de durmientes crónicos, no es un error biológico. Cumple una función física, material e indispensable a una escala cósmica inimaginable. Aquí es donde entra la arquitectura cosmológica que Uspensky heredó de las enseñanzas de Gurdjieff, que rechaza frontalmente la visión moderna, científica, de un universo inerte y vacío. Ellos proponen la existencia de un rayo de creación. El famoso rayo. Sí, una estructura jerárquica, viva y descendente. Este rayo emana desde el absoluto, atravesando y creando en su descenso todos los mundos posibles, la Vía Láctea, nuestro Sol particular, el sistema planetario, nuestra Tierra, hasta anclarse en su extremo más denso, primitivo y oscuro, que es la Luna. Y es justo en este eslabón donde se revela, para mí, la premisa más perturbadora de todas. Las fuentes aseguran que la totalidad de la vida orgánica sobre la faz de la Tierra, lo que nos incluye a nosotros junto con la flora y la fauna, opera como una antena colosal. Un gigantesco aparato receptor y transmisor. Exacto. Absorbemos frecuencias superiores procedentes de los planetas y del Sol. Las digerimos a través del crisol de nuestra vida mecánica, o sea, a través de la fricción de nuestras guerras, el desgarro de nuestras pasiones pasivas, el sufrimiento inútil y las tensiones de estar dormidos. Y emitimos esa energía transformada para, atención, alimentar a la Luna. Es un concepto brutal. Literalmente, la masa de la vida orgánica es el pasto, el forraje que la Luna necesita devorar para poder crecer y evolucionar dentro de este esquema cósmico. O sea, es una visión de la digestión universal implacable y está fundamentada en lo que ellos llaman la ley de 7 o ley de las octavas. Este principio físico postula que ninguna fuerza en el universo viaja en línea recta de forma ininterrumpida. ¿Como en la música? Como en la música, sí, existen intervalos insalvables, puntos de fricción estructural. Es como el equivalente macroscópico a ese fenómeno psicológico cotidiano por el cual las personas abandonan sus propósitos de año nuevo al llegar febrero, ¿sabes? Sí, que se apuntan al gimnasio y a las 3 semanas ya no van. Justo eso. La inercia de la decisión original choca contra un intervalo y demanda lo que llaman un choque adicional voluntario, para no disiparse. A nivel planetario, la fina película de la vida orgánica fue sembrada artificialmente en uno de esos intervalos críticos del rayo de creación para ejercer de puente conductor, asegurando que la energía no se estanque y logre llegar a su destino lunar. Entender esto arroja mucha luz sobre cómo el conocimiento primigenio de nuestras conexiones energéticas y astrales se ha ido degradando con el paso de los siglos, transformándose en mitología que ya resulta incomprensible. Totalmente. De hecho, el análisis rescata un detalle fascinante respecto al episodio histórico de la Última Cena. Así, la interpretación que hacen es increíble. Es que, según este prisma esotérico, no se trató en absoluto de un rito poético o simbólico, de partir pan y compartir vino en hermandad y ya está. Fue una ceremonia mágica de altísima precisión, ejecutada por un individuo con un nivel de ser plenamente consciente que sabía a ciencia cierta que su muerte física era inminente. Sabía lo que venía. Claro.
Y el objetivo material de la ceremonia era tejer un vínculo invisible, sustancial y permanente entre los cuerpos astrales de sus discípulos, garantizando una línea de transmisión energética que la disolución del cuerpo físico en la cruz no pudiera quebrar. Las generaciones venideras heredaron el teatro externo del ritual, la liturgia vacía de ir a misa, pero perdieron por completo el manual de ingeniería de las leyes ocultas que lo sustentaban. Se quedaron con el cascarón. Exacto. Pero, a ver, analizando todo esto de la luna y las energías, a mí me asalta una inquietud profundísima. Dispara. Si a una escala macroscópica, la suma de toda la vida humana, con nuestras alegrías superficiales, nuestras ansiedades mecánicas y nuestra ceguera, no es más que el forraje cósmico destinado a nutrir a la luna, entonces el esfuerzo individual por despertar, por provocarnos esos choques adicionales para romper la mecanicidad, no constituye en el fondo un acto de rebelión contra la mismísima cadena alimenticia del universo. O sea, ¿acaso al intentar ser conscientes, estamos intentando usurparle el sustento a los astros? Pues la verdad es que esa deducción tuya capta con una precisión quirúrgica la crudeza del sistema. El despertar de la conciencia humana no es un derecho inalienable ni está contemplado en el guión ordinario de la naturaleza. A la naturaleza le damos igual. Le damos igual en ese sentido. A las fuerzas de la naturaleza les basta con que la humanidad nazca, genere una alta fricción emocional y mecánica, sufra, se reproduzca y perezca, garantizando así la transferencia del diezmo energético a la Luna. Vaya tela. Por consiguiente, el intento de forjar una voluntad consciente equivale literalmente a nadar contra la formidable corriente de las leyes planetarias. Representa la planificación minuciosa de una fuga desde una prisión de máxima seguridad cósmica. Y si habitamos en esa inmensa prisión, organizar la evasión requiere de herramientas extremas y de una discreción absoluta, claro. Los textos son muy taxativos al afirmar que la evolución consciente jamás ocurre en masa. Jamás. Siempre arranca en el individuo solitario mediante la lenta y sobre todo dolorosa formación de un núcleo consciente. Y la moneda de cambio exclusiva para financiar la construcción de ese núcleo es el sacrificio incesante, que es un pilar de la disciplina que se imparte en los grupos de las llamadas escuelas del cuarto camino. Sí, y la imperiosa necesidad de trabajar dentro de un grupo y no solo, radica en que un individuo aislado jamás puede verse la nuca a sí mismo, por así decirlo. Las actas sobre dinámicas de creatividad y resolución de conflictos que hemos cruzado con el material de Ouspensky imponen normas de comportamiento superférreas, que están diseñadas para anular esta mecanicidad. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la obligación de escuchar y respetar incondicionalmente al otro, la prohibición de descartar premisas solo porque resulten hirientes para nuestro ego intelectual, el imperativo absoluto de no ofenderse bajo ninguna circunstancia. Ostras, no ofenderse nunca. Eso hoy en día es ciencia ficción. Ya te digo. Y el deber de observar las propias reacciones emocionales con la frialdad de un cirujano. Sostener ese régimen exige un estado de alerta implacable. Y dicha alerta pasa forzosamente por sacrificar el confort anestésico de reaccionar en piloto automático. Y para ilustrar la patética resistencia del ser humano ante este tipo de renuncias, las fuentes rescatan una anécdota deslumbrante que es el cuento armenio del lobo y las ovejas. Me encanta esta fábula. Es buenísima. La fábula narra cómo un lobo, abrumado por el peso de una vida entera de matanzas, experimenta una crisis de conciencia y decide santificarse. Acude al sacerdote del pueblo, le paga generosamente y le implora que oficie una dilatada misa de acción de gracias. ¿Se quiere purificar? Sí, y el cura, infinitamente aliviado por la salvación de sus rebaños, se entrega a rezar con toda la devoción. Sin embargo, en pleno clímax del sermón solemne, el lobo desvía la mirada hacia la ventana y observa a las ovejas regresando al redil al caer la tarde. ¿Y ahí se le cruzan los cables? La ansiedad mecánica e instintiva lo desborda al instante, y volviéndose hacia el altar, le grita al sacerdote: «Abredia de una vez, cura, que están encerrando a las ovejas y me quedo sin mi cena». Es una metáfora soberbia, que disecciona la tragedia estructural de nuestra psicología. El ser humano promedio siente una noble predisposición a sacrificar su vida entera por abstracciones grandilocuentes a largo plazo, salvar el mundo, ser iluminado, pero es orgánicamente incapaz de renunciar a su cena de esta noche. A lo inmediato. Claro. Nos resulta imposible sacrificar nuestra irritabilidad momentánea, el placer morboso de sentirnos ofendidos por algo, el hábito mecánico de la queja o nuestra vanidad más superficial.
Y resulta fascinante comprobar cómo esta fábula encaja a la perfección con los postulados clínicos del psicólogo de la Gestalt John O. Stevens respecto al fenómeno de la disociación psicológica. Stevens argumenta que, en cuanto un individuo intente introspectar para modificarse, estalla una guerra civil en su psique. Totalmente. Por un lado, emerge una facción autoritaria y represiva que exige disciplina absoluta, encarnada por el lobo arrepentido que solicita la misa. Y por el otro, se parapeta una facción evasiva, autocomplaciente y escurridiza, que elabora justificaciones infinitas, que sería el lobo que se niega a perder su ración de carne. Coexistimos siendo el carcelero intransigente y el prisionero rebelde dentro de las fronteras de nuestro propio cráneo. Es una esquizofrenia de manual. Sí, sí. Y mientras ese debate siga librándose en la penumbra de la inatención mecanicista, cualquier plan de evasión de la prisión cósmica está condenado al fracaso. La única palanca operativa con la que cuenta el individuo para escapar es la atención sostenida, con mayúsculas. Ajá. Para demostrar de manera empírica la pavorosa ausencia de atención presente en sus propios discípulos, fíjate, Ouspensky recurría a experimentos prácticos y muy desconcertantes, como el legendario incidente del bastón en el parque. Un experimento memorable, sin duda. Relata en que Ouspensky caminaba rodeado por 5 de sus estudiantes más aventajados, sumidos todos en un debate elevadísimo y erudito sobre la naturaleza de la astrología y el determinismo de las influencias planetarias. Todos muy intelectuales. Sí, en las nubes. Pues de manera repentina y deliberada, el maestro deja caer al suelo su pesado bastón de ébano con empuñadura de plata. El tiempo se detiene durante varios segundos. De los 5 intelectos allí presentes, únicamente uno reacciona de forma inmediata, saliendo de su letargo para agacharse a recogerlo. 1 de 5, fíjate. Sí, y cuando Ouspensky interpela a los otros 4 sobre su parálisis, las excusas ofrecidas son un monumento a la autojustificación mecanista. Uno de ellos argumenta que su mente estaba tan consagrada a la reflexión astral que sus sentidos físicos ni siquiera registraron el impacto acústico de la caída. Tela marinera. Y otro defiende que, intuyendo un truco psicológico del maestro, prefirió mantenerse expectante para analizar los acontecimientos. Claro, la réplica de Ouspensky desmantela por completo sus coartadas. Les espeta que esa parálisis, envuelta en tantas excusas intelectuales, es exactamente la astrología en acción. Les demuestra en tiempo real que mientras su vanidad teórica disertaba sobre constelaciones lejanas, se encontraban radicalmente desconectados de su anatomía, del entorno inmediato y de su voluntad soberana. ¡Qué baño de humildad! Habían sido secuestrados por el flujo errático de sus propios pensamientos. Sin la fricción constante y deliberada de lo que él llamaba el recuerdo de sí mismo, sin la observación clínica y neutra de nuestros automatismos más ínfimos, resulta físicamente imposible acopiar la energía requerida para encender ese centro magnético del que hablábamos. Bueno, pues llegando al cierre de este exhaustivo viaje analítico que hemos emprendido hoy, hemos partido de la disección de nuestra soberbia cultural, esa que nos empuja a atesorar un saber deslumbrante pero ciego, desprovisto de un ser ético que lo sustente. Sí. Hemos examinado las entrañas de la máquina humana, constatando cómo los cables cruzados de nuestros 4 centros de procesamiento nos condenan a reaccionar a destiempo siempre. Sumiéndonos en una torre de Babel lingüística que aboca a la humanidad al horror absurdo de la guerra. Y posteriormente hemos elevado nuestra mirada hacia la imponente y asfixiante estructura del rayo de creación. Asimilando la hipótesis de que la angustia de nuestra existencia mecánica no es en vano, sino que constituye el combustible predestinado para engordar a la Luna. Casi nada. Casi nada. Y finalmente hemos confrontado el elevadísimo precio que exige la libertad real, que es el imperativo innegociable de ejecutar un sacrificio diario, doloroso y microscópico de nuestras justificaciones y comodidades psicológicas, tal y como nos recordaba el cuento del lobo armenio. Exacto. Retomando la advertencia inicial sobre el peligro de ser mentes de tragaderas, queda dolorosamente claro que aspirar a dejar de ser una máquina pasiva trasciende con creces las técnicas modernas de productividad o el coaching o las ambiciones de éxito profesional.